¿Cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video de geometría. En esta ocasión vamos a mostrar la definición del teorema de las tres perpendiculares y además hacer algunos ejercicios. Antes de ello revisemos qué es el teorema de la recta perpendicular al plano. Realmente es un teorema sumamente sencillo de entenderlo, pero vamos a revisarlo. Si una recta es perpendicular a un plano, entonces es perpendicular a todas las rectas contenidas en el plano. Es decir, supongamos que tenemos un plano A, B, C, D y además voy a considerar una recta L1 que sea perpendicular con el plano ABCD. De la siguiente forma. Tenemos justamente aquí un punto de intersección de la recta con el plano. Entonces lo que el teorema nos dice es que si por ejemplo yo considero una recta L2 que sea elemento del plano, de la siguiente forma, por ejemplo, tengo que esta recta es elemento del plano y además que pasa justamente por el pie de esta altura, por el punto de intersección de la recta con el plano. Entonces lo que vamos a concluir es que esas rectas son perpendiculares. Supongamos además que yo tengo otra recta L3 que es elemento del plano. Por ejemplo, esta recta. Entonces, de manera similar, tengo una recta que es elemento del plano y además habíamos mencionado que esta recta L1 es perpendicular con el plano. Lo que concluimos es que esas dos rectas, L1 y L3, también son perpendiculares. Si considero una recta L4 que sea elemento nuevamente del plano ABCD, por ejemplo la siguiente, entonces lo que concluimos es que esas dos rectas L1 y L4 también van a ser perpendiculares. Lo que el teorema me dice es que si tengo una recta que es perpendicular al plano, entonces esta recta va a ser perpendicular con todas las rectas elementos del plano y además que pasen justamente por este punto de intersección. Todas van a ser perpendiculares. Listo, entonces, ahora sí vamos con el teorema de las tres perpendiculares. Para el teorema consideremos lo siguiente. Tenemos un plano, en este caso hemos llamado un plano P, y lo que vamos a tomar es una recta L1 que sea perpendicular con el plano. Por ejemplo, esta recta. Tenemos la recta L1 y además que corta o el punto de intersección con el plano es el punto A. Supongamos además que tenemos otra recta BC que es elemento del plano P. Lo que vamos a hacer a continuación es hacer una construcción. Voy a construir del punto de intersección de la primera perpendicular hacia el segmento BC. Vamos a construir de forma perpendicular. En este caso decimos que el segmento AD y el segmento BC son perpendiculares. Obviamente, si yo digo que L1 es perpendicular con el plano P y tengo que esta recta del segmento AD pasa justamente por este punto y es elemento además del plano, tenemos que obviamente ahí es perpendicular, como habíamos mencionado en el teorema anterior. Entonces aquí tenemos dos perpendiculares. La primera perpendicular, la que me daba de dato, la segunda perpendicular del segmento AD es la que yo construí. Entonces el teorema de las tres perpendiculares me dice que si yo tomo a partir de este mismo punto hacia la recta, ahí también va a ser perpendicular. Es decir, el segmento ED con el segmento BC van a ser perpendiculares. Eso es lo que establece el teorema de las tres perpendiculares. Nuevamente, lo que yo tengo es L1 es perpendicular con el plano. Esa recta yo tengo que tener necesariamente como hipótesis, como dato. La segunda perpendicular, la que está en el plano, la que está en el suelo, yo puedo tranquilamente hacer una construcción. Luego, por el teorema de las tres perpendiculares, establece automáticamente que de este punto hacia acá es también perpendicular. Tengamos presente eso. A continuación vamos a mostrar unos ejercicios para que quede un poco más claro, más entendible la idea del teorema de las tres perpendiculares. Listo, entonces vamos con el primer ejercicio y tenemos lo siguiente. Tenemos la siguiente gráfica
Como hipótesis me dice que el ángulo A es igual a 90 grados, tendríamos que ahí es 90 grados, que BD es perpendicular con el plano del triángulo ABC, es decir, lo que habíamos mencionado en el primer teorema. Si una recta es perpendicular con un plano, entonces va a ser perpendicular con todas las rectas que son elementos del plano y además que pasan por este punto. Es decir, el segmento AB y el segmento BC son rectas que son elementos del plano del triángulo ABC. Y además tenemos que pasa por este punto. Luego, aquí tendríamos que esas son perpendiculares. Además, el segmento DC es igual a 20 y el segmento AC es igual a 16. Lo que me pide encontrar en el ejercicio es la distancia del punto D al segmento AC. Recordemos cómo se encuentra una distancia de un punto a una recta. Una distancia punto recta siempre es una distancia que es perpendicular. Es decir, si yo considero el punto D, yo debo trazar una recta perpendicular al segmento AB y esa sería justamente mi distancia. Luego, lo que yo observo aquí es algo sumamente importante. Tengo una perpendicular que baja hacia el plano. Tengo a partir de este punto en el plano mismo otra perpendicular. Entonces aquí se observa fácilmente que podemos utilizar el teorema de las tres perpendiculares. Es decir, si unimos el segmento de A y yo prolongo un poco el segmento AC, yo puedo garantizar, gracias al teorema de las tres perpendiculares, que aquí sería 90 grados. Recordemos cómo es el teorema de las tres perpendiculares. La primera perpendicular, la que baja. La segunda perpendicular es la que está en el plano. Entonces, automáticamente, a partir de este punto, a cualquier elemento de la primera perpendicular, aquí va a ser 90 grados. Luego, ¿qué significaría eso? Que yo puedo considerar el triángulo ADC. En el triángulo ADC tenemos un triángulo rectángulo. Entonces podemos utilizar justamente el teorema de Pitágoras. Lo que tenemos es que el segmento AD será igual a la raíz de la hipotenusa al cuadrado, que sería DC al cuadrado, menos el otro cateto, en este caso AC al cuadrado. Reemplazamos los datos, dado que el segmento DC es 20 y el AC es 16, simplificamos términos semejantes, sacamos la raíz cuadrada y tenemos que el segmento AB es 12 unidades. Ejercicio sumamente sencillo y hemos aplicado el teorema de las tres perpendiculares. Vamos con el segundo ejercicio y el segundo ejercicio me dice lo siguiente. Se tiene un triángulo rectángulo ABC. Obviamente, si tenemos un triángulo rectángulo, tenemos una hipotenusa y que es mayor que los catetos. AB es igual que AC es igual a 4. Es decir, tenemos un triángulo isósceles y además rectángulo. De la siguiente forma. Tenemos un triángulo rectángulo en donde los catetos AB y AC son iguales y miden 4 unidades. Por el vértice A se levanta una perpendicular AD y esta mide 2 raíz de 8. Luego, D se une con los vértices B y C. Y lo que me pide calcular es el ángulo diedro formado por los planos ABC y BDC. Recordemos que es un ángulo diedro. Un ángulo diedro es el ángulo que se forma entre dos planos. Y además este ángulo diedro debe cumplir el teorema de las tres perpendiculares. Entonces, inicialmente cuando yo veo mi gráfica, es importante considerar gráficas adecuadas, gráficas correctas. Es decir, que cuando yo no puedo ver una vista de forma directa, lo que yo voy a hacer es poner con línea segmentada, con línea entrecortada. Es decir, aquí tenemos que el segmento AD no lo veríamos de forma directa, estaría en la parte de atrás, va con línea segmentada. De manera similar, la arista AC estaría en el suelo, no se lo ve de forma directa, iría con línea segmentada, y de manera similar, la arista AB. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo podemos dibujar un ángulo diedro? Como habíamos mencionado, el ángulo diedro debe cumplir el teorema de las tres perpendiculares.
¿Cómo hacíamos el teorema de las tres perpendiculares? Necesariamente yo debo conocer que exista una recta perpendicular de un punto a un plano. Por ejemplo, justamente el segmento de A. El segmento de A decíamos que es perpendicular con el plano ABC. Es decir, aquí tenemos que aquí serían estas rectas perpendiculares. Luego lo que yo puedo hacer para encontrar el ángulo entre esos dos planos que me está diciendo del triángulo ABC, el plano que está en el suelo, y el BDC, el que está un poco inclinado, yo voy a hacer una construcción a partir de este punto. Una construcción obviamente de forma perpendicular. Entonces, gracias al teorema de las tres perpendiculares, yo sé que si tomo a partir de este punto o un elemento de la primera perpendicular, estos también van a ser perpendiculares. Y el ángulo diedro es justamente este ángulo que se encuentra en este lugar. Es el ángulo que debe cumplir el teorema de las tres perpendiculares. La primera perpendicular que baja, la segunda que generalmente yo construyo y la tercera que automáticamente concluimos gracias al teorema de las tres perpendiculares. Entonces vamos a resolver ahora sí el ejercicio. La pregunta sería, ¿cómo podemos encontrar el ángulo de color rojo? Tenemos algunas formas y aquí en geometría espacial la observación o la recomendación es que tenemos que observar triángulos rectángulos. Aquí existen bastantes triángulos rectángulos. ¿Sí? Entonces cuando yo observo en el triángulo ADE, lo que tenemos es también un triángulo rectángulo. Recordemos que aquí habíamos mencionado que esta recta de A es perpendicular. Si tengo una recta que es perpendicular a un plano, entonces esta recta va a ser perpendicular con todas las rectas elementos del plano y además que pasen justamente por este punto de aquí. Es decir, el segmento AC y el segmento DA son perpendiculares. El segmento AB y el segmento DA también son perpendiculares. Y además el segmento AE con el segmento DA también son perpendiculares. Es decir, el triángulo DAE es un triángulo rectángulo. Yo podría considerar el teorema de Pitágoras en el triángulo ABC. Tenemos un triángulo rectángulo, ¿sí? Y podemos encontrar sin problemas cuánto mide el segmento CB, que sería la hipotenusa. La hipotenusa es la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, la hipotenusa en este ejemplo sería 4 raíz de 2. Lo que vamos a hacer a continuación, o lo que observamos, es que en el triángulo ABC también podemos utilizar las relaciones métricas. En el triángulo ABC tenemos un ángulo recto y a partir de este ángulo de 90 grados hemos trazado una altura, en este caso la de color verde. Podemos usar relaciones métricas. Entonces, ¿qué me decía una de las relaciones métricas? Cateto por cateto es igual a esta altura relativa por toda la hipotenusa, de donde tenemos una sola incógnita y podemos despejar el segmento AE, que sería 2 raíz de 2. Luego cuando yo observo en el triángulo en el ADE, como habíamos mencionado en un inicio, yo tengo ya el segmento de A y además hemos encontrado la medida del segmento AE. Es decir, podemos utilizar una función trigonométrica para poder encontrar el ángulo diedro. Por ejemplo, tangente de alfa, si alfa es el ángulo diedro, sería cateto opuesto. Recordemos que estamos en el triángulo ADE, cateto opuesto que sería AD sobre cateto adyacente, que sería AE. Recordemos que aquí es perpendicular. Y además siempre cuando yo dibujo un triángulo rectángulo, la hipotenusa está al frente del ángulo recto. Es decir, en el triángulo DAE, la hipotenusa es DE. Y los otros son los catetos. Tengamos cuidado con esa observación. Si la tangente de alfa es igual a 2, entonces podemos despejar y tendríamos que finalmente alfa es igual a 63.43 grados. Nuevamente una recomendación que es sumamente importante acerca del teorema de las tres perpendiculares. Vamos a regresar a una diapositiva anterior. Entonces, para el teorema de las tres perpendiculares, lo que yo necesito conocer necesariamente es la recta L1. Es decir, lo que debemos conocer es que exista una recta que sea perpendicular al plano.
La segunda recta, en este caso AD, yo puedo construirla. Y automáticamente, gracias al teorema de las tres perpendiculares, yo puedo desde este mismo punto levantar hacia la recta L1 y aquí también sería perpendicular. Y además el ángulo que está aquí sería el ángulo diedro. Nuevamente recordemos que el ángulo diedro es el ángulo que se está formando entre dos planos. Listo, entonces. Cualquier duda que tengan, no se olviden dejar en la parte de los comentarios para intentar ayudarlos. Esto ha sido todo por este video y muchas gracias por verlo. Espero que puedan compartir a sus demás compañeros. Eso me permitiría seguir haciendo muchos más videos y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.